Listo. Entonces, bienvenido a la clase 21 de Introducción a Sólidos. Y hoy día vamos a recordar lo que estábamos viendo primero, ¿cierto? Esto es lo que estábamos viendo. Estábamos viendo que cuando uno tiene un electrón libre en un sistema, y este es el modelo unidimensional que explica esta cosa súper bien. Estoy compartiendo la pantalla contigo, ¿no? Sí, se ve. Ya, listo. Entonces, la idea del modelo este unidimensional es que, bueno, la dispersión es la que sabemos, digamos, ¿cierto? Es h barra cuadrado, p cuadrado, o sea, es p cuadrado partido por 2m, que es h barra cuadrado, k cuadrado partido por 2m, que es la dispersión de un sistema, eso, de un electrón libre confinado en un sistema unidimensional en este caso. Y lo que hacemos es le encendemos lentamente ¿cómo se llama? Un potencial que es periódico. Y cuando encendemos ese potencial periódico, lo que sucede es que comienza a haber una dispersión entre los valores que están digo una dispersión porque en el fondo estos estados de aquí, que son equivalentes a estos estados de aquí, como que se mantienen igual. Todo lo que sucede en el entorno de los extremos de la zona de Brillouin, esos de ahí son, o sea, puntos de K que están separados por un vector de la red recíproca, son los que se ven más afectados, y encontramos una manera de, de hacer esa perturbación, ¿cierto? Esto de aquí es teoría de perturbación en segundo orden. Entonces lo que sucede es que estos dos se combinan adecuadamente y hay lo que dicen los expertos es un scattering de estos estados de uno a los otros, que los mezcla finalmente y hace que cuando uno los tiene que resolver, se separan. Y eso es lo que obtiene una brecha de energía que en el fondo tiene que ver con la transformada de Fourier del potencial, ¿ya? Lo hemos visto varias veces. Los ejemplos en 3D, de acuerdo a esto, son parecidos, ¿cierto? El tema de esto es cómo uno llena estas bandas, digamos, ¿cierto? Si yo tengo dos, hay que recordar que cada uno en la zona de Brillouin, cada una de las bandas, en la primera zona de Brillouin hay los valores de K que son solución a la ecuación son n, ¿cierto? Hay n valores de K aquí. Esto no es una línea continua, sino que es una línea de puntos. Y estos valores que están acá, ¿cierto? Yo puedo poner, tengo estados que son distintos acá. ¿Y cuántos estados tengo? Tengo n estados. Y en ese sentido, cuando uno qué sé yo, supongamos que tengo un electrón por cada celda unitaria en ese sistema, significa que esta banda la voy a llenar hasta la mitad, ¿cierto? Y si la lleno hasta la mitad, uno la mira acá, lo que va a suceder es que esta cuestión se va a parecer harto a una banda, a un electrón libre, y eso es lo que estaba mostrando en este caso, digamos, ¿cierto? Este es el caso de un electrón. Este es el análogo de dos dimensiones, lo que estábamos viendo antes, y como veo un círculo, significa que en el fondo esto de aquí son los estados que están llenos con electrones en este sistema, digamos, ¿cierto? Porque los poblé todos. ¿Y cuántos estados tengo en toda la celda? Tengo n estados, ¿cierto? Entonces, cuando yo dibujo este circulito, digamos, ¿cierto? Y yo sé que tengo n medio de los estados llenos, porque el spin del electrón da para poner en cada valor K dos electrones, ¿cierto? Entonces, por eso esta banda la quedo llena hasta la mitad, y se ve perfectamente de esta manera, digamos, ¿cierto? En dos dimensiones. Y en tres dimensiones el análogo es este que tengo aquí, esto ya lo habíamos discutido, ¿cierto? Que es una esferita, digamos, ¿cierto? Que casi no se da ni cuenta desde el punto de vista de los estados ocupados del sistema, de que existe un potencial periódico, porque el potencial es como se llama, lo suficientemente débil en este caso,
cosa que la superficie de Fermi sigue siendo una esfera, ¿cierto? Entonces, lo que requiere eso es que el sistema sea monovalente y esta es una banda medio llena, digamos, ¿cierto? Esta cosa, igual que acá, ¿cierto? Si la banda está medio llena, el sistema es un metal porque no tengo que hacer ningún ejercicio demasiado grande para poder darle excitaciones de baja energía a los electrones en ese caso, ¿ya? Y además entendemos por qué ¿cómo se llama? Eh, la superficie de Fermi se ve como se ve, digamos, ¿no? Luego después tenemos el caso en que estas cosas comienzan a ser más fuertes las interacciones de la red y o sea, el potencial periódico. Entonces, en estas zonas de aquí, digamos, ¿cierto? En estas regiones de aquí que están lo suficientemente cerca al extremo de la zona de Brillouin, se comienza a notar esta deformación, esa diferencia que hay entre la forma parabólica, y uno se tiene que dar cuenta que los estados, cuando están adentro de la zona Brillouin, se mueven a estados de energía más abajo que lo que tendría con la superficie libre, digamos, ¿cierto? Entonces, si la esfera es nada, si este punto está lo suficientemente, se acerca, digamos, ¿cierto? Se acerca y estos estados tienen menos energía cuando el potencial es periódico de una intensidad intermedia, entonces la superficie de Brillouin se deforma y aparecen unos cototitos aquí, digamos, ¿cierto? No sé si lo vimos, bueno, ahí están los cototitos, digamos, ¿cierto? Ahí está este punto se deforma más y los electrones que estaban originalmente aquí les conviene llenar este estado, que son estados de mínima energía, porque si no estaría ¿cómo se llama? El átomo en particular estaría en un estado excitado, y esta es la forma en que se ve, esto sería en 2 dimensiones, y el análogo en 3 dimensiones sería de esta forma, ¿cierto? Ahora uno puede ver el extremo que el potencial comienza a ser mucho más fuerte, digamos, ¿cierto? Y llegamos a nuestro metal favorito, digamos, eh, que es el cobre, que también tiene ¿cómo se llama? Una banda de Brillouin medio llena, pero lo hace llegando al extremo de la banda, digamos. O sea, tenemos que darnos cuenta que el análogo bidimensional es más fácil que este, porque aquí, ¿cierto? Esto tiene un cuello, ¿cierto? En la zona de Brillouin, en cada uno de las caras de la zona de Brillouin, que son hexágonos, ¿cierto? Cada uno de los hexágonos, porque esta es una cosa que tiene, no me acuerdo cuántos, creo que son 8, digamos, en total las caras que esta cuestión tiene, ¿no? Eh, a ver las puedo contar o no. Acá abajo tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, un dodecaedro entonces. Entonces, y la figura es esa, entonces tiene de estos hexágonos, eh, tiene 6, digamos, ¿cierto? Así que tiene 6 de estos cuellitos, digamos, que pasan a la celda siguiente. Dense cuenta que el espacio recíproco está todo ocupado, y entonces esto no es solamente una zona de Brillouin, sino que puedo llenarlo entero y puedo dibujarlo de manera extendida, como estas cosas hace conexión con esta cara, con la otra que viene, y etcétera, y llena todo el espacio, y ahí es el lugar donde viven los electrones en el espacio recíproco, ¿ya? ¿Por qué sucede esto? Porque ¿cómo se llama? El potencial el V sub G de interacción es lo suficientemente fuerte que hace que esta cosa comience a tocar el extremo de la banda, digamos, y se produce esto en 2 dimensiones y esto en 3 dimensiones, ¿cierto? Aquí está mejor explicado, ¿cierto? En el caso de las 2 dimensiones tiene eh, este de aquí sería ¿cómo se llama? Eh, es como medio raro esto, pero porque el potencial es tan débil que es casi no existente, digamos, ¿cierto? Entonces, como es no existente, significa que la superficie de Fermi no reconoce nada, se eleva nomás, digamos, ¿cierto? Y no le afecta la periodicidad, digamos, ¿cierto? No hay un potencial periódico que afecte. Este caso de aquí, sin embargo, lo que estábamos viendo antes, este es monovalente,
Y este caso que estoy viendo aquí es un caso divalente, o sea, eso significa que tiene 2 electrones por celda unitaria. Si tiene 2 electrones por celda unitaria, significa que, que va a llenar los n estados, porque tiene 2 n, va a haber 2 n electrones en total, así que va a estar absolutamente llena la banda, y eso significa, y dense cuenta que el cuadrado este tiene n estados disponibles, ¿cierto? Y tiene la misma superficie que lo que tiene la cosa que está en azul, el círculo que está en azul, porque también tiene los mismos n estados, ¿cierto? Entonces, o sea, aquí hay 2n electrones que están ocupando la cosa y sería lo mismo en este caso de aquí. Si el potencial es muy fuerte, ¿cierto? Todos los estados bajan al interior, ¿cierto? Y con potenciales, ¿cómo se vería la zona de Brillouin? Se vería exactamente así, ¿cierto? O sea, se vería que la superficie de Fermi es exactamente ¿cómo se llama? El contorno de la zona de Brillouin, ¿ya? Ese es el caso en que uno tiene la banda completamente llena. Cuando la banda está completamente llena, cuando tiene 2 electrones de esta manera, los electrones en esa banda no tienen dónde ir. No tienen dónde ir cuando no tienen cómo excitarse, salvo que les dé un salto de energía muy grande. Entonces yo le pongo un campo eléctrico, esos tipos no se van a poder mover. ¿Por qué no se van a poder mover? Porque todos los asientos en la micro van a estar llenos, digamos, ¿cierto? Entonces van a tener dónde saltar para pasar, y por lo tanto estas cuestiones aquí son súper buenos aisladores. Esto es lo que se llama un aislador de banda electrónica, digamos, ¿cierto? Eso es, ¿ya? Ahora, si el potencial es débil, ¿cierto? Sucede lo que tengo mostrado acá, digamos, ¿cierto? O sea, en un potencial débil, eh, solamente los estados que están más cerca de la banda son los que o sea, estos que están aquí son los que se distorsionan más. Esto de aquí, en el fondo, dense cuenta que este valor de acá es el que tiene, tiene un valor de la energía no perturbada acá al extremo de la zona de Brillouin, que le produce una excitación y que queda justo en la zona de Brillouin, pero con la misma energía en esta dirección no alcanza a llegar, ¿cierto? Entonces, estos estados de aquí bajan menos en energía de los que bajan esto, porque estos van a estar mucho más cerca, ¿cierto? Entonces, como bajan menos, el efecto es que estos se van a este lado, ¿cierto? Los electrones que están aquí se van a este lado. Esto de aquí queda poblado y esto de acá no, digamos, ¿cierto? Entonces, la banda se llena así y esta cosa la representa en el formato de una zona, porque uno lo puede presentar en zona extendida o lo puede presentar en el formato de una zona Brillouin conectados unos sobre los otros. Y lo que uno hace este de aquí es el formato extendido, ¿cierto? Y este es el potencial periódico de una banda con 2 electrones, es lo que hay en la primera zona Brillouin y lo que hay en la segunda zona Brillouin. Y este de aquí es lo que se conoce como el formato comprimido, en una zona Brillouin, ¿cierto? Entonces, estos de acá comienzan a aparecer, ¿qué es lo que hago? Los desplazo en un vector G, digamos. Este de aquí aparece ahí, ¿cierto? Este de aquí aparece ahí, ¿cierto? Este aparece acá. O sea, lo único que estoy haciendo es tomando estos electrones, porque los estados, si yo los desplazo en un vector de la red recíproca, son los mismos, digamos, ¿cierto? Y eso es lo que hago para representarlo. Que es lo mismo que hacíamos acá, digamos, ¿cierto? Para pasar de esta representación, en la zona extendida a la zona reducida, lo único que hago es tomo este y lo muevo en un vector G. ¿Para dónde lo muevo? Lo tengo que mover hacia acá y aparece aquí. Entonces, por eso aparece la parábola de esta forma, digamos, ¿cierto? Desplazar. Este de aquí lo desplazo a esta posición y así sucesivamente. Eso mismo está siendo hecho en este caso, en 2 dimensiones, ¿ya? Ahora, ¿cómo queda en un sistema real en 3 dimensiones? Queda así, ¿no? ¿Cierto? Y este de aquí es la representación de la superficie de Fermi del calcio que es divalente, ¿cierto? Tiene 2 electrones en la
en la banda de valencia, ¿cierto? Y entonces corta esto de acá, en el fondo, todo esto de aquí, el volumen interior de esta figura está llena de electrones. Esa es la superficie férmica, ¿cierto? Ahora, ¿por qué esto de acá lo saqué? O sea, se sacan porque estos de aquí pasan, que es lo mismo que esto, digamos, ¿cierto? Pasan al nivel siguiente de esta manera, digamos, ¿cierto? Entonces, estos cototos que se forman, uno podría pensar que este es el que proviene de este, que perfora a la segunda zona, y yo lo podría representar de esta manera, digamos, ¿cierto? Esto es lo que uno ve en la primera zona de Brillouin, y esto es lo que ve en la segunda zona de Brillouin, ¿cierto? En este caso, digamos, ¿cierto? Cuando uno tiene un potencial que es de este estilo, ¿cierto? Esta banda que tengo acá, que está en la primera zona de Brillouin, que es la banda de más baja energía, ¿cierto? Se corresponde a un metal, porque a estos caballeros de aquí yo los puedo excitar más allá, digamos, ¿cierto? Y voy a tener estados desocupados donde ponerlos, y estos también. No es tan buena, digamos, la conducción como en el caso porque aquí tengo, en cualquier dirección que vaya, la cosa siempre la puedo excitar. Aquí hay direcciones en las cuales las excitaciones son más difíciles que en otras, digamos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces eso significa que esto es un metal, pero no tan buen conductor como el otro, y efectivamente el calcio no tiene esa propiedad, digamos, ¿cierto? Y entonces esta es la forma en que se ve la segunda banda, digamos, ¿cierto? En el caso del... Hay que tener súper buena imaginación para entender estos monitos, digamos, ¿cierto? Pero nada, están aquí, digamos, ¿cierto? Esa es la mejor forma que tenemos para representarlo, ¿ya? Entonces, ahora, en general, si uno tiene dos electrones por celda, ¿cierto? Y estamos en la condición, estamos en esta condición de tener dos electrones por celda, eso es lo que dice acá, o un número par de electrones por celda, que es equivalente. Si la interacción es fuerte, que estamos en este modelo en dos dimensiones, ¿cierto? Significa que esto va a ser un aislador de banda completa. O sea, entonces es un aislador de... Esa es la forma de llamarlo, ¿cierto? Es un aislador de banda completa. Tengo toda la cuestión llena, no tengo dónde mover los electrones, ¿cierto? Las bandas restantes van a estar vacías, y si hay una cierta separación entre las bandas, que es algo que nosotros hemos visto, que la banda siguiente siempre está más arriba que la. Entonces, significa que no puedo hacer excitaciones de pequeña energía, digamos. Eh, ya, entonces, si el potencial no es fuerte, las bandas se van a superponer y el sistema finalmente será un metal, digamos, ¿cierto? ¿Qué caso sería ese? El que no es este, ¿cierto? Entonces, este de aquí es el caso donde la interacción es débil, y si la interacción es débil, no estoy en este caso, no tengo banda completa, estoy en este caso, entonces las bandas se superponen. Tengo superposición entre la energía de lo que está en esta banda, que es la banda, en la segunda banda, la que va más arriba, ¿cierto? La que desdobla, que está ocupada, y esta que está desocupada. O sea, en el fondo comienzo a poblar esta banda antes de completar esta, ¿cierto? Y eso hace que deje espacios desocupados aquí y espacios desocupados acá, que permiten las excitaciones de baja energía. Veamos qué es lo que pasa con el modelo. Ya había preparado un apunte que no lo copié acá. Mala idea. Ya. Entonces, veamos que revisitemos el concepto de enlace fuerte o tight binding. ¿Ya? Y en este caso, lo que estoy viendo acá es lo que estoy viendo aquí, ¿no? ¿Cierto? Esta es la dispersión a ver, cuando vimos el tema del tight binding, si ustedes se acuerdan bien, no se acuerdan bien, pues, si yo miré esto y no me acordé bien. Entonces, se los explico. ¿Puedo conectar esto? No, voy a complicar entero.
cuando uno tiene un sistema, yo lo tengo aquí, sí, se los puedo contar. Cuando yo tengo un sistema en los cuales, pensemos en una cadena de átomos, digamos, ¿cierto? En una cadena de átomos y tengo un orbital por átomo, exactamente que quiero considerar para encontrar la solución al problema de cómo interactúa un electrón con todo ese potencial periódico que está en la cadena, ¿cierto? Y cómo resuelvo ese problema. Yo supongo que puedo separar el hamiltoniano y escribirlo como la parte de la energía cinética y luego tengo la interacción del electrón con cada uno de los potenciales de la cadena, digamos, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Además, diseñar una función de prueba para este sistema donde digo que la función de onda del electrón va a ser una combinación lineal de los orbitales en cada uno de los estados, en cada uno de las posiciones atómicas. Por eso se llama combinación lineal de orbitales atómicos o tight binding o enlace fuerte, porque en el fondo estoy considerando que la energía está, que es un orbital atómico el que estoy tratando de superponer. Los coeficientes esos son los que tienen la forma de una onda. Esos coeficientes son los que tienen la forma, el phi, el que multiplica, tiene la forma de E elevado a IK, y ahí es donde aparecen, en el caso de una dimensión, lo que aparece es esto, digamos, ¿cierto? Es esta expresión que tengo acá, eso es lo que aparece en una dimensión. Esto de aquí es prestado por el hecho de que son dos dimensiones, ¿cierto? Y cuando uno hace ese análisis, ¿cierto? Encuentra esta forma de dispersión de la banda en función de K. Entonces, en una dimensión, ¿qué es lo que es esto? Eso significa que si yo a este valor lo paso allá restando, ¿cierto? Me queda un mínimo para K igual 0, ¿cierto? Pensando en cómo se llama, encuentro esta cosa del coseno, me queda un mínimo que vale menos 2t, en 0 y después sube a más 2t arriba en el extremo de la zona Brillouin, cuando el K, ¿cómo se llama? El valor de K es sencillamente 2pi, es pi partido por A, ¿cierto? Cuando esto vale pi partido por A, que el extremo de la zona Brillouin, el caso de X, esta cosa de aquí va a ser el coseno de pi es menos 1, así que me va a quedar el valor máximo. Entonces, esta cosa da el valor máximo en el extremo de la zona Brillouin, baja a 0 en K, y después vuelve a subir y llega al máximo en menos pi partido por A, ¿cierto? Y esa es la representación en una dimensión de este modelo del enlace fuerte, ¿ya? Si uno hace, y no es un mal ejercicio hacerlo, ¿cierto? Si uno hace ¿cómo se llama? Este mismo problema en dos dimensiones, donde en vez de usar solamente el hopping que es la ganancia de energía que tiene un electrón por transitar a los vecinos desde uno, ¿cierto? Y aquí uno tiene los dos vecinos más próximos, lo único donde el elemento de matriz correspondiente del hamiltoniano es diferente de 0 y vale menos t. Ahora, si uno tiene una red cuadrada, ¿cierto? Tiene que considerar los vecinos en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y, y la verdad que obtener esta expresión es un poco, ¿cómo se llama?, laborioso desde el punto de vista no desde el punto de vista técnico, digamos, ¿cierto?, sino que desde el punto de vista que uno tiene que tener claramente bien considerado todos los índices. Yo lo hice una vez sin mirar el libro, ¿cierto?, y me dio una expresión distinta acá, digamos, ¿cierto?, y dije, pues, ¿qué me equivoqué? Me equivoqué sencillamente en que estaba considerando el hopping no solamente entre los electrones que están, perdón, entre los sitios que están en la misma dirección de X, sino que estaba considerándolos también en diagonal. Entonces, ¿qué significa los vecinos, los siguientes vecinos? Y obviamente el resultado tenía que ser distinto. Así que por eso le digo que es un buen ejercicio el mirar cómo obtener esta expresión tal cual como la que aparece aquí.
Cuando uno toma esta expresión y la grafica, el libro nos propone que esta es la forma que se ven. Estas de aquí son curvas de nivel, ¿cierto? O sea, donde la energía es constante. Cuando uno está en el medio, ¿cierto? Bien cercano al origen, uno podría pensar que lo que hace es expandir esto en términos de K pequeño. Cuando K es pequeño, esta cosa es cuadrática en K, así que lo que tengo, la forma de la dispersión es exactamente igual al de una partícula libre, en el fondo, porque uno puede aproximar el fondo de la función coseno alrededor de K igual 0 como, como una parábola nomás, ¿cierto? Como un K cuadrado, ¿ya? Y eso da estas formas que se ven circulares, que es lo que nosotros sabemos, que la energía sube de esa forma, digamos, ¿cierto? Eso es reminiscente de la partícula libre, pero después la cosa se complica, digamos, ¿cierto? Y las líneas de K igual constantes comienzan o sea, de energía igual constante se comienzan a ser más complicadas, digamos, ¿cierto? Entonces, el potencial lo tenemos que entender como que esto de aquí se está, ¿cómo se llama? Esta es la parte más baja del potencial y la parte más alta del potencial son los lugares blancos, digamos, ¿cierto? Y nos proponen aquí que en base a estos contornos de igual energía, supongamos que este sistema tiene un electrón por celda unitaria, digamos, ¿cierto? En esta red cuadrada en dos dimensiones. La pregunta es, ¿dónde está el nivel de Fermi? ¿Cuál es la superficie de Fermi? Digamos, ¿cierto? Porque si ustedes se acuerdan de la superficie de Fermi en el caso anterior, ups, ¿estamos bien acá? Sí, aquí. Esta sería la superficie de Fermi en el caso de ¿cómo se llama? De un potencial débil. Entonces nos estamos acercando al mismo problema, pero desde el otro extremo, del extremo del enlace fuerte. No podemos resolver los hamiltonianos de manera exacta, digamos, así que lo que estamos haciendo es usar los métodos aproximados y ver cómo se ajusta el método aproximado que yo estoy usando a la situación física que quiero representar. Si la cuestión da resultados positivos, significa que esa es una buena aproximación, digamos, ¿no? Ese es el mecanismo, digamos, ¿cierto? Y tenemos dos formas de abordarlo, y la otra forma es esta, enlace fuerte, digamos, ¿cierto? Entonces, ya, yo les repito la pregunta, digamos, ¿cierto? Yo la había puesto en el apunte anteriormente y supongo que yo sabía la respuesta, pero después dije, no sé cuál es la respuesta. ¿Dónde está la superficie Fermi acá, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar la superficie Fermi? Tengo que pensar que lo que yo tenga tiene que cubrir la mitad del área de lo que tengo, ¿cierto? Y las formas de esta cuestión son medias exóticas, entonces uno dice, oye, ¿dónde está la mitad del área de esta? Porque en el fondo tengo que tener esta forma que está en el fondo cubriendo la mitad del área de la superficie Fermi, o sea, de la primera zona de Brillouin, porque ahí tengo en el fondo los n electrones los puedo ubicar, ¿cierto? Entonces significa que tengo en la superficie interior tengo n medio estados K. Eso es lo que dice el libro, digamos. No supe realmente de mirarla esta cosa, ni siquiera me imaginé dónde estaba. Dije, bueno, debe estar, o es esta, digamos, ¿cierto? O es esa, digamos, ¿cierto? O está como por ahí. ¿Ah? Bueno, la verdad es que la mejor manera de descubrirla es graficándola, ¿cierto? Y lo que hice fue graficarla en dos dimensiones para darme cuenta que lo que hice, no, tomé esta expresión, la dividí por el t lo hice igual a 1 y pasé el epsilon 0 para acá y me quedé con esta dispersión, que no es trivial el encontrar cuáles son las curvas de nivel de ella. Bueno, como uno no lo puede hacer, que lo haga un programa. Así que ahí está, digamos, ¿cierto? Ahí está el programa y se obtiene la misma forma. Este está dibujado con un programa de manejo de datos que se llama Igor, pero me imagino que ustedes son más expertos que yo y podrían hacerlo de una manera más razonable esto con otro programa. Pero claro, ¿cierto? Lo que yo nunca esperaba es que hubiera una línea aquí
de valor constante, digamos, ¿cierto? Este de aquí es la energía cero. Este es el valor de energía cero. Y el valor de energía cero, todos estos otros puntos de aquí, si uno los mira, estos de acá, no sé si lo puedo, no aparece ahí, digamos, ¿cierto? Pero todos estos otros, todas estas otras trayectorias cortan a la zona de Brillouin en ángulo recto, primero que nada. Y ese fue un poco un distractor en que yo no reconocí este nivel de energía cero, porque es la mitad de la banda llena, digamos, ¿cierto? Hasta ahí, claro, obviamente, hasta la mitad de la banda, si un coseno, la cuestión debía llegar hasta la mitad y llenar todo lo de abajo. Exactamente. ¿Y cómo se ve la superficie de Fermi en ese caso? Bueno, se ve exactamente como la línea verde de nivel cero, ¿cierto? Esa es eh, es la superficie Fermi, ¿ya? Entonces, tenemos el ejemplo de acercarnos a resolver el problema de un electrón por celda cuando venimos desde el lado de la interacción que es más débil, ¿cierto? Que sería el electrón casi libre, el Nearly Free Electron Model, y este de aquí que es el enlace fuerte, ¿cierto? Que produce que en vez de ser un círculo, ¿cierto? En el interior, que es el Nearly Free Electron Model, está un cuadrado rotado en el interior del círculo, ¿cierto? Y esa es la zona de Brillouin en este caso, ¿ya? O sea, las dispersiones de las bandas de energía son algo distintas, pero igual esta de aquí es un buen conductor, digamos, ¿ya? Y esta banda muere justamente ahí, ¿cierto? Y acá no puedo aplicar el ejemplo de decir que esto van a bajar aquí un poco más, ¿no? Esto no van a bajar acá porque el bajar es Nearly Free Electron Model, ¿cierto? Y esta de aquí es una forma distinta de calcularlo, ¿cierto? Entonces esto ya tiene todas las perturbaciones que uno tiene que hacerle al sistema para predecir. No puede usar las dos, digamos, porque esto no es Nearly Free, esto es absolutamente enlace fuerte, ¿cierto? Entre los átomos. Ese es el contraste que quería en el fondo mencionar, ¿ya? Entonces, ¿dónde la teoría de bandas no funciona? Entonces, y la respuesta es súper sencilla, digamos. Todo esto asume y es algo que no hemos tratado demasiado bien en el curso, digamos, ¿cierto? Es cuando la interacción entre los electrones es importante. Si uno hace un cálculo así súper sencillo tengo dos electrones y quiero saber cuál es el orden de interacción, cuál es el orden de la energía de estos electrones cuando están en un átomo. Y la verdad es que esa cosa es del orden de los electronvolts, que es comparable a las mismas energías que nosotros estamos considerando para los extremos de las bandas acá. Entonces resulta como extraño que uno lo desprecie. Hay una justificación teórica de por qué uno puede hacer eso, digamos, ¿cierto? Pero de repente ocurre que esta situación es inevitable, digamos, ¿cierto? Aquí tengo un ejemplo que dice el ferromagnetismo, ¿no es cierto? Porque creo que me salté una hoja, pero no le puse el aislador de Mott. Ah, no, ahí está el aislador de Mott, ya, aquí está. Entonces, veamos primero el caso. Entonces, estos dos casos tienen que ver con describir situaciones en la cual esta teoría de bandas que es súper simplificada para describir cómo funciona la dispersión de energía dentro de un material. Eh, Veamos el caso del ferromagnetismo. El ferromagnetismo ocurre cuando los spins de los electrones se alinean, ¿cierto? Eh, eh, entonces tenemos un sistema y la pregunta es ¿por qué se alinean? Si yo alineo los electrones, ¿cierto? Los pongo uno así, eso significa que esos dos electrones no pueden ocupar el mismo nivel en términos orbitales, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque obviamente tienen el mismo, ¿qué es lo que hacíamos antes? Digamos? Si tenemos un estado 1S, en un estado 1S
¿cierto? Pongo un electrón así y el otro electrón así, y puedo poblar ese estado particular con dos electrones y cumplo con el principio de exclusión y no me hago ningún problema, digamos, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, ¿por qué razón esta interacción de los electrones, o sea, a los electrones les conviene en algún instante, en algún material, ¿cierto?, tener su spin alineado, ¿ya? Entonces, uy, no te escuché, saliste, tu micrófono salió. O sea, minimiza la energía. Tu audio, yo creo que tiene algo tu parlante. La verdad es que escucho que me interrumpes, pero no entiendo lo que me dices. Si alguien le puede traducir o no. Si quieres, escribe ¿cómo se llama? Un chat, ¿ya? Y trato de abordar la pregunta o lo que me estás tratando de decir. Ya, esperemos que llegue el chat, no sé dónde está el chat, aquí está el chat. Ajá, exactamente. La respuesta que dice, ¿cómo se llama? Gabriel, es que eso minimiza la energía. Siempre esa es la variable, ¿cierto? Pero lo que uno se pone a pensar es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque antes, o sea, el nivel siguiente de energía que hay generalmente comparado con la interacción spin-spin debería ser más bajo, digamos, ¿cierto? Entonces, la respuesta, los electrones reducen la repulsión coulombiana, ¿cierto? Porque si el efecto de interacción de los electrones o sea, si yo tengo dos spin, uno invertido con respecto al otro, ¿cierto? Y la interacción coulombiana entre estas dos orbitales es muy grande, eso significa que estos dos en general podrían acercarse mucho, pero al acercarse mucho, lo que sucede es que sube mucho la energía, digamos, ¿cierto? Porque tienen los dos cargas negativas, entonces tengo un E cuadrado, eso me dispara la energía para arriba. En cambio, si yo los tengo así, de la misma manera, el principio de exclusión los fuerza a estar separados. Y ese es un estado de energía más baja, ¿no? No puedo juntar estos dos electrones porque tienen el spin igual y si están en el mismo orbital, entonces el poner el spin de manera invertida. Pero ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que existe una repulsión coulombiana entre los electrones, digamos, ¿cierto? Y esa no está incluida en el análisis nuestro. Entonces, al ubicarse, no, esto de aquí está malo. La palabra sitio no. La- la- lo cierto es que tienen que ubicarse en estados diferentes, no en sitios diferentes, ¿cierto? Entonces, lo que está malo es la corrección, lo que estaba bien es lo que estaba antes, digamos. Entonces, la teoría de banda de los electrones no interactuantes deja de funcionar, ¿cierto? Porque los electrones efectivamente interactúan y en este caso, en el caso del ferromagnetismo, la interacción electrón-electrón es lo suficientemente importante para dar origen al magnetismo, ¿cierto? Que es algo que la banda no describe, ¿cierto? Cuando uno tiene una estructura de banda, los spin up y los spin down son iguales, digamos, ¿cierto? No hay este efecto, digamos. Tienen la misma probabilidad y la misma ocupación. No existe esta asimetría. La asimetría que ocurre en los ferromagnéticos, que lo vamos a ver más adelante, digamos, ¿cierto? Así que no lo vamos a analizar más ahora. Tiene que ver exactamente con la interacción electrón-electrón. El otro punto que es relevante, digamos, ¿cierto? Es el aislador de Mott, ¿ya? Sir Neville Mott era un físico británico, digamos, ¿cierto? De principio del siglo XX.
Entonces, estamos todavía en la época después de la mecánica cuántica, o sea, ya la gente está usando la mecánica cuántica para estudiarlo. ¿Ya? Y descubrió que hay materiales monovalentes que tienen un electrón por celda, que de acuerdo con el simple análisis que yo acabo de hacerles aquí de la teoría de banda, esto debería ser un metal, ¿cierto? Un electrón por celda significa que la banda está medio llena, digamos, ¿cierto? Tengo n medios, estamos ocupados y por lo tanto esa cuestión, podría yo, en el fondo, excitar esos niveles de energía con campo eléctrico de manera muy sencilla. Pero sin embargo, si la interacción electrón-electrón es muy fuerte, eso significa que esa cosa sube mucho la energía. Entonces el material cumple con la flujera universal, ¿cierto? Siempre quiere estar en el estado de mínima energía, si no va a ser un sólido excitado. Pero si la interacción entre los electrones, que son estos, pensemos ahora en el enlace fuerte, digamos, ¿cierto? Entonces, tengo esta cosa que los electrones pueden ganar una cantidad de energía por hacer un hopping, ¿cierto? Pero al hacer un hopping, un electrón llega a otro sitio que tiene un estado desocupado, porque estamos hablando de una banda medio llena, digamos, ¿cierto? Pero la interacción electrón-electrón es tan importante que el costo, la ganancia de hacer un hopping para bajar la energía, que es lo que uno hace en la teoría de banda, ni se compara con lo que tiene que pagar por tener dos electrones metidos en el mismo sitio. ¿Ya? Entonces, el sistema dice, yo no quiero estar con otros electrones, cada uno de los electrones se instala en su propio sitio, digamos, y con un electrón por banda llenan la banda de electrones, que está bien, está medio ocupada la banda, pero el costo de poner un electrón en cada uno de esos sitios es muy alto, y por lo tanto uno hace un aislador con media banda llena. ¿Qué es lo que es un aislador con media banda llena? Es un aislador de Mott, de esta manera, digamos, ¿cierto? Donde y esto claramente ¿cómo se llama? Algo que no es explicable con la teoría de banda como la hemos visto. ¿Por qué? Porque estamos tocando los límites de las cosas cuando la energía de estos sistemas, o sea, cuando la descripción no incluye la interacción electrón-electrón. Entonces, estos son dos ejemplitos sencillos, digamos, ¿cierto? Cuando eso no ocurre. Ups. Ya. ¿Sería esta la que viene? Sí, ya. No me he dado cuenta. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Esto dice que se me acabó el espacio. Capaz que va a tener dificultades para grabar toda la clase. Ya. Quiero hablar un poco de transiciones ópticas y estructura de banda, digamos, ¿cierto? En general, lo que estoy haciendo en este minuto es hablar aquí voy a hablar un poco de semiconductores y aisladores, en el fondo, ¿cierto? Donde existe una brecha de energía, que es lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Se abre una brecha de energía entre los estados que están ocupados y los que están desocupados, y supongamos que uno tiene la banda de abajo llena, tiene 2 electrones por celda, entonces estamos hablando de teoría de banda que funciona perfecta, digamos, ¿cierto? Entonces, tengo la banda de abajo completamente ocupada y la banda de arriba completamente desocupada, y existe una brecha de energía impuesta por el potencial periódico. ¿Ya? Y lo que tengo dibujado en este gráfico que tengo puesto en esta transparencia, en este eje muestro la absorción atómica, ¿cierto? Donde la absorción atómica es importante, ¿cierto? Y acá tengo la frecuencia a la que ella ocurre, ¿cierto? Entonces, no la frecuencia, todo mal, la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, estas son longitudes de onda larga, y comienzo a achicar la longitud de onda en esa dirección aumento la energía, ¿cierto? Y de repente llega un instante en que todo lo que estoy enviando se absorbe. Eso es lo que significa esta cosa de la absorción, ¿cierto? La absorción, tengo un material que es semitransparente, ¿cierto? Y le hago pasar una luz de una frecuencia determinada, y
y mido, qué sé yo, de hecho, estos sistemas para medir absorción tienen dos haces, debería haber puesto eso ahí. ¿Cómo se hace esto? Entonces, tienen un haz que pasa por aquí, y uno puede tomar este haz y dividirlo en dos, y tiene un haz de control donde mide la intensidad que está midiendo por y después mide la intensidad que pasa por la muestra que tú quieres medir la transparencia, y esa es la forma de medir la absorción óptica en estos sistemas. ¿Sí? ¿Qué información nos da esto, digamos, cierto? Bastante interesante. Entonces, el esquema de lo que queremos ver, yo creo que la primera que tenemos que mirar es la de arsenuro de galio, que es como el ejemplo libro, que se ve como más bonita, digamos. Entonces, cuando las frecuencias o las longitudes de onda son largas, digamos, ¿cierto? Del orden de 1. Este sería 1.8, a mí me faltó el 8, ya, 1.8 micrones. Y cuando la frecuencia es grande y tengo un material como el arsenuro de galio, todo pasa, digamos, ¿cierto? O sea, ¿qué significa frecuencia grande? Significa energías pequeñas. Entonces, meto energías pequeñas, onda larga, ¿cierto? En mi cristal, y esa pasa piola al otro lado, digamos, ¿cierto? Porque eso significa que la absorción óptica es baja, digamos, ni siquiera se ve en este gráfico, porque está como por allá, no hay absorción, ¿ya? Y después, cuando llego a este valor, creo que dice esto, a 1.44 electron volt, veo exactamente un tremendo salto en la absorción, ¿ya? Y eso significa que le pego justo al sistema cuando comienzo a hacer transiciones de los estados que están en la banda de abajo a los estados que están en la banda de arriba. Esta, además, en el caso del arsenuro de galio, es una brecha de energía directa. ¿Qué significa brecha de energía directa? Significa que el mínimo de la banda de conducción, que es la banda que está arriba, tengo que tener un monitor aquí, de esto, ¿no? Veamos. Ups, aquí está esto. Esto significa una brecha directa. Significa que si esta cosa es energía y esta cosa es el vector de onda, una brecha directa significa que el salto, olvídense de esto que está acá, digamos, ¿cierto? Por el momento, significa que el mínimo de la banda de conducción está justo alineado con el máximo de la banda de valencia, y aquí es muy fácil hacer transiciones ópticas entre este punto y este punto, ¿ya? Este de aquí, lo que estoy representando en este caso, es un modelo de un semiconductor de brecha indirecta. Tiene lugares donde hay una brecha directa, pero esta diferencia, cuando uno dice este es de brecha indirecta, no significa que no existan estos puntos, pueden existir, pero es de brecha indirecta porque la mínima energía, la mínima diferencia entre la banda de conducción y la banda de valencia es ¿cómo se llama? Una transición indirecta que está acá, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las transiciones directas e indirectas? Si ustedes se acuerdan, esto de aquí es un diagrama que está en K. Este diagrama en K, y supongamos que esta es la primera zona de brillo, digamos, ¿cierto? Disculpe. Esto de aquí es momentum, en el fondo, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un fotón que le pega a un electrón, tengo que hacer la conservación del momentum en ese sistema, digamos, ¿cierto? Y la conservación del momentum, ¿cómo funciona eso? Le sumo el momentum del que tiene el electrón más el momentum que tiene la partícula, el fotón, y ese me tiene que dar el momentum final, cualquiera sea la banda donde el electrón esté, ¿ya? Pero sucede que los fotones tienen un momentum que es la energía del momentum dividido por la velocidad de la luz. Es un número demasiado grande, en lo que significa que el momentum de los electrones, considerando que tienen masa cero, es súper chico, ¿ya? Tan chico que en un diagrama de dispersión de energía y momentum, como este que tengo acá, el momentum del fotón, la línea de dispersión es una línea que es esencialmente vertical del fotón.
Eso significa que el fotón, el electrón que está aquí, que choca con un fotón, la única posibilidad para hacer una transición óptica directa es esa. Esta de aquí no pasa, ¿ya? Pero pasa, en la realidad. ¿Cómo pasa? Bueno, lo que pasa es que esta transición de aquí pasa porque esta excitación, si bien yo le puedo dar la energía al electrón para que llegue a un nivel por aquí, alguien tiene que hacerse el negocio de darle el momento para que llegue a este nivel de acá, ¿ya? ¿Quién es el que hace ese negocio? Son nuestros amigos los fonones, las vibraciones de la red. Generalmente este tipo de interacción de indirecta es un proceso de segundo orden desde el punto de vista de encontrar. Este de aquí es un proceso de primer orden. Esto de aquí en mecánica cuántica es una transición óptica. Esto de aquí no funciona, digamos. Esto es un proceso de segundo orden porque hay que calcularlo en un sólido, donde tengo que encontrarme con que el fotón le pega a este electrón y alguien tiene que dar, no alguien, sino que el fonón le tiene que dar el momentum justo para que llegue a este nivel y poblar esta cosa. Por lo tanto, la absorción que generalmente presentan los sólidos para hacer transiciones indirectas es mucho más chica, digamos, porque es un fenómeno que no es eficiente para hacer esta cosa. Si bien está ahí, digamos, ¿cierto? No es eficiente. Ya, ese es uno de los detalles que tiene el silicio, porque el silicio tiene una banda, es un semiconductor indirecto, digamos, ¿cierto? Entonces, por eso las cosas ópticas no le funciona tan bien, digamos, el tema de las transiciones. Necesita algo, no era esto donde yo quería ir. ¿Cómo vamos a volver? No, tampoco es allá, tampoco allá. Es aquí, ¿ya? Entonces, este era ¿cómo se llama? La transición esta era la transición en el caso del arsenuro de galio, que es ¿cómo se llama? Es una transición directa. Ahora entendemos el lenguaje, ¿cierto? Y por eso es tan aguda. Y bueno, acá hay otras transiciones indirectas, digamos, que continúan contribuyendo a la absorción más allá de este nivel de energía, pero este salto, esta brecha tan exacta se produce por esa razón. En el caso del germanio, el gap directo está a 0,8 electron volt. 0,8 electron volt significa que es donde se ve agudo esto, digamos. Este es el germanio, ¿cierto? Y la transición está aquí, y eso dice que aquí 1.55 micrómetros, digamos, ¿cierto? Cuando estamos a 1.55 micrómetros en este nivel, ese es el nivel donde el germanio tiene una transición que es directa. Esto de acá es esta absorción previa, y esto que viene aquí son absorciones que son indirectas, ¿ya? Nótese que esta escala de absorción acá es exponencial, así que este gráfico, si uno lo presenta en escala real, se ve acá arriba se ve plano, digamos, ¿cierto? Y realmente, porque esto sube muy lentamente, y aquí es una absorción muy pequeña. El silicio está acá, ¿cierto? ¿Cuál es la transición directa del silicio? La transición directa del silicio está a 0,36 micrómetros, o sea, este es la primera transición directa, o sea, aquí abajito, digamos, ¿cierto? Este es 0,2, 0,4, 0,36, está como por acá, pegado a esta línea. Aquí está la transición directa Pero hay transiciones, ¿cómo se llama?, indirectas, que tienen cierto nivel de eficiencia, que están acá abajo, digamos, ¿cierto?, que ocurren a partir de 1.1 electron volt. O sea, de 1.1 electron volt, bien digo, ¿cierto? Entonces, el silicio tiene, esto de acá son transiciones indirectas, y la transición directa es cuando esta cosa se pone aguda, ¿no? Esas son las transiciones ópticas, esa es la forma en que uno puede entender las transiciones ópticas en un sistema como este, ¿no? Ahora, ¿cómo se ven los materiales que tienen este tipo de características, digamos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, o sea, si un material es transparente, el diamante, por ejemplo, el diamante es transparente, tiene una brecha de energía del orden de los 5 electron volt. El extremo de la banda del espectro visible
es del orden de 3,1, 3,2 electron volt, que es el violeta que está acá. Esa radiación pasa a través del diamante sin ningún problema, ¿ya? Entonces, no hay nada que impida su paso, por lo tanto el diamante parece transparente, que es lo mismo que sucede con el vidrio, que podemos ver a través de él sin perturbar la intensidad realmente. Sin embargo, cuando la brecha de energía, la diferencia entre el estado fundamental, ¿cierto?, y comienza a ser pequeña, dice que tiene una brecha de energía que es de 2 electron volt. ¿Qué pasa cuando, si este tiene una brecha de 2 electron volt, y yo le pongo radiación que tiene 2,6 electron volt? Bueno, esta radiación de 2,6 electron volt, cuando llega al cristal, ese material, HGS, ¿cierto?, lo que va a hacer es que va a tomar los electrones que están abajo y los va a hacer transitar arriba. Y por lo tanto, ese fotón no va a poder pasar a través de esta cuestión, va a ser absorbido totalmente, digamos, ¿cierto? Si todos los fotones son absorbidos en un material, ese material se ve negro porque no refleja ninguna cosa, ¿ya? Pero este material sí deja pasar alguna radiación, ¿cierto? ¿Cuál es la radiación que deja pasar? Deja pasar este material toda la radiación que tiene energía inferior a 2 electron volt, porque esta es la brecha de energía que la cuestión tiene. Me voy aquí, está el 2 electron volt, y entonces deja pasar toda esta radiación de aquí. Aquí comienza a ser el infrarrojo, este no lo vemos, así que no importa. Así que vemos toda esta región, en el caso de este material. Como vemos toda esta región, el color que se ve de eso, digamos, el color que puede atravesarlo, ¿cierto? Y el color que no es absorbido es este, el que está en este rango de energías acá. Y ese te da un color como rojizo oscuro, como el que se ve ahí. Perfecto, corresponde la... Este material que se ve así como naranjo, de color naranjo, tiene una brecha de energía de 2,4 electron volt. Esta brecha de energía, 2,4 electron volt. Esto significa que esa es la radiación que puede atravesar ese material. Toda la demás se absorbe. Y si uno mira eso de aquí, digamos, ¿cierto?, el 2,4 está aquí, entonces toda la radiación que puede pasar este material está como por acá, digamos, ¿cierto? Eso hace que en promedio esta cuestión tenga este color así medio naranjo, digamos, ¿cierto? Que la mitad de la banda que pasa está como por aquí, digamos, ¿cierto? Eso es, ¿no? Por eso uno ve, pasan todos esos colores, digamos, ¿cierto? Y si uno al espectro visible le resta todos estos colores que están acá arriba, ¿cierto?, la luz que va a ver es de este color, medio naranja. ¿Bien? El caso del azufre, que tengo acá, tiene una brecha de 2,6 que está aquí, y si uno mira el 2,6, cada vez nos hemos ido desplazando desde el rojo al naranjo y ahora llegamos al amarillo, ¿ya? El centro de la banda que pueda pasar a través del azufre está en el color amarillo, ¿cierto? La brecha de energía es 2,6, pero el color que yo le veo es justamente el que está en el centro de la banda de lo que yo voy a ver, ¿cierto? Eso es, ¿cierto? Ese es el color que le dan a los materiales de esta manera. El caso de los metales es un poco más complicado de analizar, porque en el caso de los metales existe la posibilidad de la radiación es reflejada de vuelta, digamos, ¿cierto? Porque los electrones son esencialmente libres de moverse. En este caso no son libres de moverse. Estamos claros que estamos hablando de banda llena y los electrones no se pueden mover, pero no los puedo excitar con esta cuestión. ¿Cuándo los puedo excitar? Solamente cuando la energía que yo le doy a los fotones es lo suficiente para excitarlos a la banda siguiente, ¿cierto? No los puedo excitar en la misma banda. Los metales en general sí los puedo excitar, y lo que obtengo ahí es esta cosa que la radiación se reemite. Entonces puedo incide la radiación sobre el metal, ¿cierto? Y
el metal, esto hace mover a los electrones en el metal, y ese movimiento de los electrones acelerados, la aceleración de los átomos, produce radiación, y esa es la radiación que uno ve reflejada, ¿cierto? Y hace todas estas condiciones de contorno, ni siquiera uno se olvida mucho de eso cuando mira las reflexiones en metales, que es lo que vimos en el principio del curso, no en este curso, lo que ven ustedes en un principio ¿cómo se llama? En física 140. ¿Ya? Ya, yo creo que ya he dicho bastante de esto. Ahora, esto no lo preparé. Tenía una transparencia que la tengo en el otro computador. Esto de aquí lo que quiero reflejar es el efecto de impureza en estos materiales ahora. Toda esta cosa, el diamante cuando es un diamante puro, digamos esto como este que está aquí, este diamante, de hecho, es más barato hacerlo en el laboratorio que sacarlo de África. Así que eso es algo que uno siempre tiene que tener en consideración, ¿cierto? Así que este diamante de aquí, que es más barato, es un diamante que no tiene impureza, que es raro, el diamante más puro es el más barato, ¿no es cierto? Cuando los diamantes tienen impureza y se ven como estos que están aquí, este de aquí tiene una impureza de boro y este de aquí tiene una impureza de nitrógeno, ¿cierto? Les cambia la apariencia que estas cosas tienen, y la razón para eso es súper sencilla, digamos. Volvamos a este diagrama. Entonces, lo que sucede es que cuando uno le pone impureza, esa impureza que uno le pone generan estado aquí en el centro de esta banda. Ups, no era eso lo que quería. Aquí en el centro de la banda genera un estado. Dense cuenta que en el caso del diamante, que la transición es efectivamente directa, este de aquí es del orden de 5 electron volt, o sea, pasa toda la radiación ¿cómo se llama? Visible a través del diamante, pero yo le podría poner un centro, una impureza con alguna densidad en el interior, que lo que me crea son estados, en términos prácticos, estados en el medio de la banda. Entonces, uno puede hacer incidir radiación que excita a estos estados a estar en este lugar, y luego esta radiación es reemitida cayendo de este estado hacia abajo. Si la altura entre este nivel de la media de la banda a la banda de valencia, que permite la recombinación del estado, emitiendo un fotón, es tal que ese coincide no coinciden. La verdad que va, dependiendo de cuál sea la impureza que yo ponga, lo que va a hacer es que este nivel se va a instalar en distintas alturas acá, digamos, ¿cierto? Y si coincide con que efectivamente estamos dentro del espectro visible, lo que yo podría obtener, como es en el caso del boro, un diamante azul. Entonces, si uno mira eso, ya tiene una conclusión que saber, digamos, o sea, si esta es la mitad de la banda, digamos, ¿cierto? Estos son 5 electron volt y el azul debe ser del orden de 2,9, digamos, ¿cierto? Esto está por acá arriba, digamos, ¿cierto? Como por aquí. Ahí está la impureza que le puso el boro. Y la impureza del diamante está más abajo, porque el color amarillo ¿cómo se llama? Es una energía que es menor, así que la impureza del nitrógeno está por ahí, ¿cierto? Bueno, la verdad es que este debe costar tanto como, no creo que el hecho que sea azul, digamos, le dé un factor 10, digamos, un factor 20 de diferencia en el precio. Los diamantes se ven más o menos del mismo tamaño, ¿cierto? Bueno, eso es, digamos, ¿cierto? Finalmente los precios de estas cosas tienen que ver con la demanda, ¿no? Con qué tan apreciados son por nosotros, porque en el fondo son una piedra, ¿no? Y esto en el fondo, ¿qué es lo que es un diamante? Un diamante, ahora sabemos, es puro carbón, ¿no? De hecho, hay compañías para que ustedes consideren este negocio, digamos, ¿cierto? Como que no sé si en Estados Unidos solamente o en Europa también, que en vez de cremarte y entregarte un cajoncito con ceniza, te creman
y te entregan una piedra, ¿cierto? ¿Qué más bonito sería eso? Digamos? Yo no sé cuánto vale, digamos, pero es como un concepto interesante. En vez de terminar enterrado en alguna parte, tú puedes llevar parte del carbono de esa persona amada, ¿cierto? En un anillo por el resto de tu vida, digamos, ¿cierto? O sea, se pueden hacer diamantes. El mensaje de esto no es que yo esté en el negocio de las pompas fúnebres, digamos, ni mucho menos, pero se pueden hacer diamantes de cualquier cosa, digamos, porque cualquier cosa que tenga mucho carbono, ¿ya? Ese es como parte del negocio. No me digas. Oh, ya. Parece que me entusiasmé demasiado con las explicaciones anteriores. Tenía una tremenda clase hoy día para seguir trabajando. Yo creo que esta de aquí la vamos a dejar para la próxima oportunidad, para que no la vaya a partir todavía, digamos, ¿cierto? Porque quiero hablar de excitaciones en semiconductores, digamos, ¿cierto? Entre la banda de conducción y la banda de valencia. Y yo creo que eso estaría bien para iniciarlo en... Esto de aquí debería ser más fácil, digamos, ¿cierto? Hay algunas cosas con los signos de estas cosas de las masas efectivas y etcétera, que son relevantes. Yo todas las veces me confundo, pero lo importante es saber que uno se va a confundir y por qué razón se va a confundir, digamos, ¿cierto? Y después puede mirar el resultado correcto y entender algún trabajo científico, que es lo que le importa después, digamos, una vez que se lo mete bien en la cabeza. ¿Mm? Así que eso, quiero mirar las excitaciones que hay entre una banda completamente llena y este representaría la banda de valencia y la banda de conducción, y eso sería una excitación elemental de este sistema. ¿Ya? Así que yo lo voy a dejar hasta acá y voy a, ¿cómo se llama? Lo voy a tomar después más en la próxima clase. Ya, Gabriel me decía que el germanio tiene una transición en 0,4 aproximadamente. Ya, yo te creo, déjame mirar el germanio, ahí está el germanio. Una pregunta. ¿Me escucha bien? Yo no te escucho nada. Yo creo que generalmente sucede que los micrófonos del computador, cuando uno los tiene muy llenos de polvito y cosas por el estilo, producen un ruido súper fuerte, pero si tienes ¿cómo se llama? Un audífono o algo así, ese te soluciona el problema, digamos, sin tener que necesidad de cambiar el computador. Te conectas a un audífono y deberías poder, con el micrófono del audífono, ¿cómo se llama? Ser escuchado de mejor manera. A 0,4, esa es la pregunta. Estamos hablando del germanio. Aparentemente sí, pero esa transición que está aquí, digamos, ¿cierto? Es una transición que no es, yo creo que esta de aquí no es directa, también es indirecta. Pero no tengo los detalles, no me acuerdo bien, honestamente. Esa es la pregunta de Gabriel. Gabriel está preguntándome qué pasa con esta transición que está aquí, digamos, una transición directa o indirecta, no tengo claro, digamos, ¿sí? En 0,6 aproximadamente aquí, no, esta de aquí sin duda es indirecta. Todo esto de aquí, tú te das cuenta que la absorción sigue aumentando. Así que esta de aquí son otras transiciones de la banda que uno puede alcanzar. Y generalmente, si fuera una transición directa, sería una transición que produciría un cambio en la absorción muy drástico, como esta. Si yo tengo que decir algo, esta de aquí y esta de acá son absolutamente indirectas, ¿no? Son más eficientes que estas que están aquí, sin duda, pero son indirectas. Igual que esta, ¿cierto? Esta de aquí y esta de aquí tienen una misma pendiente, esta de aquí son dos indirectas, ¿no? Esa es un poco la lectura que puedo hacer, ¿no? Me comprometo a mirar ¿cómo se llama? La estructura de bandas de este sistema, que está publicada hasta en la web, digamos, está en todos lados, del germanio, y que examinemos esa longitud de onda para ver qué tipo de transiciones son las que se producen, ¿no? Directa o indirecta.
Ya chicos, los dejamos hasta aquí. Retomamos, tengo otra clase, así que no me puedo pasar, digamos, ¿cierto? Tengo otra clase ahora pronto, así que nada, nos vemos estamos a martes, nos vemos el jueves, digamos, ¿cierto? Eso, ¿ya? Recuerden de completar el trabajo, de conseguirse un socio y hacer la pega de, del- de hacer ¿cómo se llama? Eh, la presentación, el escrito para hacer la presentación. ¿Ya? Listo. Los dejo aquí entonces. Chao, chao. Ya, profe, que te cuídese. Ya, gracias. Chao, chao, igual.